Cuando partimos de este programa el día de hoy, partimos recordando que es el Día Mundial contra el Cáncer, ¿no? Una lucha que en los últimos años tal vez sentimos que está mucho más presente, tal vez porque se habla más, porque hay mayor incidencia, porque conocemos más de tratamientos y ya no es una enfermedad absolutamente mortal. Bueno, eso lo vamos a despejar ahora porque está con nosotros el director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Hola. Hola, doctor. Bienvenido, qué gusto verlo por acá de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué pasa con la incidencia del cáncer hoy día en el país? Porque hablamos de muchos tipos de cánceres, a lo mejor hasta hace algunos años, sobre todo hablábamos del cáncer de pulmón, hablábamos del cáncer de mama. Hoy en día se ha diversificado mucho el panorama, ¿no? Sí, la verdad es que el cáncer en general, como fracción de todas las enfermedades y como fracción de la cantidad de muertes en el país, ha ido en aumento. Y esto ha significado que el cáncer, que cuando yo empecé a estudiar medicina era la segunda, tercera causa de muerte, hoy día es claramente la primera causa de muerte en nuestro país. Se mueren más de 30.000 chilenos todos los años, digamos, por esta enfermedad. Y en ese contexto, doctor, la pregunta es el cruce, digamos, ¿no? Hace algunos años uno hablaba de cáncer y te hablaba de muerte inmediatamente, ¿no? Sabemos que no es así, pero sí muere mucha gente por cáncer, ¿no? Ese cruce, ¿a qué se debe? Sí, mira, lo que pasa es que el cáncer, la verdad que a diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad que es súper terrible, ¿eh? Probablemente todos hemos conocido una persona que ha sufrido cáncer, sí, algún familiar, sí. Incluso muchas personas, digamos, y en general es una enfermedad que cuando uno la vive es bien terrible, porque aparte de afectar la enfermedad en sí, genera una debacle que es familiar, económica, laboral. Hasta hace pocos años la gente perdía su puesto de trabajo, digamos, por tener cáncer. Me tocó conversar hace poco tiempo atrás con unos medios de comunicación peruanos. La fundación, digamos, tiene un alcance latinoamericano. Y en Perú hasta hace pocos meses salió recién una ley que prohíbe a los empleadores despedir a la persona si que tiene el diagnóstico de cáncer. Entonces, la verdad que es una enfermedad que afecta muchísimos ámbitos y en ese sentido, concatenando tu pregunta, digamos, hoy en día el acceso a tratamiento, el acceso a diagnóstico hace de que efectivamente hoy día tengamos mayor cantidad de diagnósticos y que las personas que sufren del cáncer puedan conllevar la enfermedad o vivir con su enfermedad al menos, digamos, algún tiempo, sobre todo los casos más avanzados. Hoy en día el mayor desarrollo de drogas de tratamiento se hace para cáncer avanzado y lo que antes significaba un diagnóstico con una mortalidad 100% a los 3 meses, hoy en día tenemos tratamientos que permiten a la persona vivir 12, 24, 36, 48 meses, lo cual evidentemente se va a terminar muriendo de cáncer la persona, pero evidentemente lo permite vivir mucho más tiempo en una calidad de vida y en el fondo con su familia. Entonces probablemente hoy en día la posibilidad y la probabilidad que podamos encontrarnos con alguien que tiene cáncer y que está en un tratamiento es mucho más alta de lo que era hace algún tiempo. Hoy día hablamos de 30.000 fallecidos, 60.000 nuevos casos al año, pero hay al año 160.000 personas en Chile viviendo con cáncer, digamos, que están en distintas etapas. Porque precisamente eso de las etapas es fundamental, ¿no? La prevención precoz ayuda hoy día a revertir situaciones además de cáncer. O sea, estamos hablando de que una detección precoz o un diagnóstico que sea muy inicial permite la curación en casi la totalidad, digamos, de los diagnósticos. Y por el otro lado, el diagnóstico tardío muchas veces probablemente lleva a que se cierre, digamos, las posibilidades y achica muchas posibilidades de tratamiento. El ejemplo más clásico para esto, para hacerlo como muy práctico, es pulmón. Pulmón, la primera causa por muerte en cáncer en Chile es de pulmón. El 90% de las causas de pulmón se debe al cigarro. Claro. O sea, si en el fondo, si tú logras evitar que la gente fume, vas a prevenir totalmente los cánceres de pulmón. Hoy en día existen protocolos de que a las personas que fuman mucho, más de una cajetilla al día, le podamos hacer lo que se llama un TAC de baja emisión, que es un escáner especial para detectar las lesiones precozmente. ¿Por qué? Porque el 80% de los diagnósticos se hacen en etapa 3-4. Si yo lo hago inicialmente, esa persona se puede curar del cáncer de pulmón y el tratamiento vale 4,5 millones de pesos más o menos, que es lo que cubre el GES. En etapa avanzada, la posibilidad de curación es 0, la mortalidad es casi 100% a los 5 años y el tratamiento, que es la inmunoterapia, vale 150 millones de pesos. O sea, eso te grafica, en el fondo, el impacto de un diagnóstico precoz, el impacto de un diagnóstico tardío y el gasto que conlleva para el sistema, digamos, los diagnósticos tardíos en cáncer. Hablaba del cáncer de pulmón en particular, digamos, para ejemplificar, doctor. Hablaba del consumo de alcohol y todo. Estoy pensando y preguntarle, ¿no?
los estilos de vida que de pronto tenemos, cuánto nos afecta precisamente a enfermedades como el cáncer. Digo, estilos de vida que tienen que ver con lo individual, pero también estilos de vida que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? La sociedad un poco en la que estamos veloz, donde el éxito está ligado a la producción y qué sé yo. O sea, claro, así para ponerle número también muy, muy gráficamente, el 40% de los cánceres se deben a estilos de vida, ¿ya? O sea, viéndolo podríamos evitar 4 de cada 10 cánceres solamente con los estilos de vida. El principal factor de riesgo para el cáncer y por qué tenemos más cáncer es la edad, ¿ya? Y en nuestro país es como un happy problem. ¿Por qué un happy problem? Nos estamos avejentando, ¿no? Como sociedad. Pues. Exactamente. El éxito en salud, el éxito económico permite que la gente viva más, sí. ¿Ya? Hoy en día nuestro país está dentro de los 10 países, digamos, que tiene mayor esperanza de vida. Y eso, pero eso a su vez nos cambia, digamos, el eje de las enfermedades, y en ese sentido tenemos esta transformación epidemiológica donde el cáncer empieza a golpear con mucha fuerza. Eso es lo primero. Pero si nosotros no conocemos la fuente de la juventud, por lo tanto es inevitable, digamos, el tema de la edad, pero sí tenemos una serie de otros factores que conllevan al desarrollo del cáncer. Tabaco, lejos, digamos, el peor. Uno le puede decir a la gente no fume. Hoy en día existe el GES 90 para que la gente deje de fumar. Eso, el tratamiento desde el 1 de diciembre del 2025 con apoyo psicológico. Exactamente. Y como tú dices, hay otro evento que tiene que ver con lo comunitario, con lo poblacional, con la política pública. Hoy día tenemos una ley del tabaco que duerme hace 11 años en la Comisión de Agricultura, digamos, que podría bajar aún más la incidencia de tabaquismo en nuestro país. Obesidad. Somos el tercer país del mundo, segundo país detrás de Estados Unidos con mayor cantidad de obesidad en el mundo. Tenemos una ley de sellos, pero evidentemente nos falta mucho espacio en impuestos saludables, digamos, para... Somos sedentarios. Sedentarismo, o sea, falta de actividad. Más que el sedentarismo es la falta de actividad física. La falta de actividad física. Tú eres periodista de deporte, digamos. Sin embargo, en nuestro país no existe la cultura, digamos, por muchas razones. Por distancia del trabajo, tenemos poco espacio. Montones de tiempo. O sea, por leyes se ha tenido que implementar la educación física en los colegios. Ahora tenemos la primera, que es una excelente noticia, digamos, hoy en día. Por eso es tan complicado lo de la obesidad en niños, niñas. Además, claro. Adolescentes, digamos. O sea, hay una práctica, podemos discutir los números, pero lo práctico es, vaya usted a la playa, ahora que estamos en verano, y vea cuántos niños están sobrepeso. Sí. Y acuérdese usted cuando era niño. Hoy en día, el problema que tenemos es que el sedentarismo en niños, antes, si nosotros comparamos los datos de hace 15, 20 años atrás, el sedentarismo era un 15%. Hoy en día se dio vuelta. El sedentarismo es casi un 65-75%. Y no es por demonizar, pero pantallas. O sea, pantallas, seguridad, ya los niños ya no pueden salir a jugar a la calle. Son problemas que son muy complejos, son multifactoriales y probablemente van mucho más allá de salud. El porcentaje de áreas verdes, si nosotros vamos a la parte oriente, digamos, de Santiago, es mucho más importante. Mucho más que en otro lado. Que Poniente, pero en Poniente vive muchísima más gente. Entonces, efectivamente, los factores de riesgo para tabaco, ¿para qué hablar del alcohol? El alcohol, hasta hace un tiempo, se decía que una copita al día, ¿no es cierto?, podía ser beneficioso para la salud. Esa información está totalmente errada, digamos, y hoy en día la Organización Mundial de Salud conlleva que el consumo seguro de alcohol asociado a cáncer es 0, digamos. Por lo tanto, evidentemente, en un país que es productor de vino, que somos productores de pisco, es un tema que cuesta mucho implementar. Entonces, y hay otros factores de riesgo, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la radiación solar. Evidentemente, la radiación solar es la primera causa de cáncer de piel, donde también culturalmente tenemos que enseñarle a la población, digamos, la autoprotección del uso protector solar, el uso, digamos, de sombras, digamos. Sombrillas, bloqueadores. Exactamente. Las coreanas ahora que están tan de moda. Pero un 40%, digamos, de los cánceres se podrían evitar solamente haciendo manejo con esos factores de riesgo. Estamos conversando precisamente en este Día Mundial del Cáncer con el director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer de la Fundación Arturo López Pérez, el doctor José Miguel Bernucci. Doctor, pero usted, de todas las cosas que menciona, mucho tiene que ver con políticas públicas y con educación. Exactamente. Y como que uno dice, eso no está tan presente, por ejemplo, en los colegios. Claro, lo que pasa, efectivamente, el cáncer se combate en la consulta, digamos, lo podemos hacer uno a uno, digamos, por cada paciente entregando la información. Se combate también comunitariamente, lo que señalaba, en el fondo, cuáles son las medidas comunitarias, en el fondo, para que podamos manejar estos factores de riesgo, y se combate a nivel de políticas públicas. Y ahí es donde, efectivamente, a los saludistas nos encanta, digamos,
Y ahí damos la lata porque efectivamente tenemos espacio para, por ejemplo, tabaco. El tabaco hoy en día ha ido bajando, pero tenemos esta ley que duerme hace 11 años en la Comisión de Agricultura. Y en el fondo, ¿por qué no avanza? Porque evidentemente hay intereses comerciales. Hay intereses comerciales cruzados, desde las tabacaleras. Tenemos impuestos saludables al alcohol. ¿Por qué no avanza? Porque nuestro país es uno de los principales productores de vino en el país y efectivamente vamos a tener problemas ahí, ¿no es cierto?, desde otro punto de vista. Y esto hay que hablarlo abiertamente, claro. Pero tampoco sin juicio de valor, digamos. No, claro. Esto es una discusión que hay que dar... hecho de la causa, como dicen. Exactamente, muy abierta. Impuestos saludables a la comida chatarra, digamos. Hoy en día en Chile es más caro comer pescado que comer, digamos, una comida ultraprocesada. Bueno, de hecho ahí Pablo, un auditor, nos pregunta a propósito de lo que mencionaba el estilo de vida, si el cáncer puede estar asociado a la pobreza. El cáncer está asociado a la pobreza y justamente a ciertos tipos de cánceres, ¿ya? Y eso es súper importante. Pero sin embargo hay buenas noticias, ¿no? Esto no es todo, digamos, tan malo. Y referente a la educación, efectivamente, las intervenciones educativas, hoy en día el tabaquismo en adolescentes ha bajado un montón. Bajó prácticamente 20 puntos, digamos. Chile era uno de los países que más niños fumaban. Hoy en día ha bajado muchísimo. Sin embargo, los vapers van en aumento. Claro. ¿Y por qué? Y otras drogas, digámoslo, la marihuana, el consumo de ketamina. Hemos tenido algunas bajas importantes, pero hoy en día los vapers van en aumento. ¿Y por qué? Porque nuestros jóvenes no lo asocian a daño. Creen que es el vapor, como es un mito, digamos, como es que no pasa el vapor de agua, es algo que es, y eso no es así. Se produce el mismo daño que se produce con el tabaco y probablemente incluso más. Entonces, efectivamente ahí es donde las políticas educativas juegan un rol preponderante. El colegio, que hoy día los colegios estén obligados a tener una hora de deporte, es algo importantísimo, porque si no lo están haciendo en la casa, tenemos que buscar la forma para que esa intervención pueda llegar hasta nuestros jóvenes. Cuando uno piensa además en tratamiento, en opciones de calidad de vida y etcétera, todavía sigue siendo muy caro. ¿Qué pasa con las tecnologías, por ejemplo, en nuestro país? ¿En qué nivel estamos considerando el estándar mundial? Mira, yo creo que estamos todavía muy al debe en acceso precoz a tratamiento. Sin embargo, hemos tenido políticas de muy avance, esto hay que señalarlo. O sea, el GES fue un tremendo avance para el acceso sobre todo a cáncer. No están todos los cánceres incluidos en el GES, eso, digamos, no queda tan claro por qué se hizo de esa forma, pero de los cánceres que están incluidos, efectivamente ha sido una muy buena noticia. Hemos tenido noticias muy buenas, como el acceso a inmunoterapia que tiene el cáncer triple negativo de mama, que hace poco que se anunció junto con la terapia CESE. Muy buena noticia. Por lo tanto, en general, en nuestro país tenemos un acceso, digamos, que está garantizado. Sin embargo, todavía tenemos un tremendo espacio de mejora, tanto para la patología GES como para la patología no GES. Y aquí hay que señalar algo que siempre se da como lugar común, que tiene que ver con la asociación público-privada. Muchas veces estas asociaciones, hay harta desconfianza del mundo público, dicen los privados nos vienen a quitar los pacientes, nos vienen a quitar la plata. Pero en salud, y específicamente en cáncer, cada mundo por separado, el mundo público no va a resolver el mundo porque no hay la suficiente robustez, y el mundo privado tampoco lo va a hacer solo porque tampoco tiene la llegada que tiene el mundo público. Entonces, en cáncer es una de las probablemente pocos o una de las ramas donde este lugar común de la solución público-privada tiene que instalarse cuanto antes, porque si no, no hay forma de que el mundo público lo pueda hacer ni el mundo privado lo pueda hacer por separado. Y efectivamente ahí lo que hay que hacer es que es algo que nosotros hemos estado intentando hacer como fundación, no es llevarse al paciente, sino es poder apoyar donde más falte, porque en muchos servicios de salud lo que está faltando es que hay una etapa que se llama etapificación, donde el paciente todavía no se le hace el diagnóstico, pero se le están haciendo los exámenes, y muchas veces los hospitales públicos lo que les pasa es que tienen acceso a quimioterapia, pero no tienen acceso a esos exámenes. Entonces es poder acompañar al paciente en este viaje y poder apoyar al sistema donde justamente esté más falente. Y esa falencia es muy distinto en los servicios de salud. Doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en Chile? En Chile... ¿Y se ha variado eso en el tiempo? Si nosotros hablamos de frecuencia solamente, el de mama es el más frecuente, de ahí viene próstata, mama en mujeres, evidentemente, próstata en hombres, evidentemente, de ahí viene, digamos, harto más abajo, se nos escapa pulmón, colon, que está aumentando muchísimo, gástrico, y después ya viene, digamos, si nosotros hablamos de mortalidad, el que más mata en Chile es pulmón. Es pulmón, el segundo es gástrico y el tercero es colon, digamos, ese neo. Y han ido variando en el tiempo. Eso es súper importante porque el cáncer gástrico hace 25 años atrás era la primera causa de muerte, pero sin embargo, gracias al GES, por la eliminación del Helicobacter pylori,
el cáncer gástrico ha ido bajando su mortalidad muy marcadamente. Sin embargo, el de pulmón se ha mantenido y hizo que en el fondo se pasara a primer lugar, solamente con mantención el cáncer gástrico pasara, y el de colon ha ido aumentando, y probablemente de aquí a 10 años más, lo que nos dicen los números es que el de colon va a ser la primera causa de muerte en Chile, y eso es por la americanización, digamos, de nuestro estilo de vida, por la occidentalización. O sea, la gente ya no come comida chatarra, estrés. La gente ya no come en las casas. Antes, cuando uno iba a almorzar, iba a almorzar y volvía. Y eso significaba que almorzaba con comida casera, digamos. Y eso significaba la comida casera era ir a la verdulería, ¿no es cierto? Ir a la feria, comprar cosas para cocinar y, en el fondo, almorzar de esa forma. Hoy en día nos estamos alimentando con comida ultraprocesada, con comida chatarra, y eso genera mayor aumento de obesidad. Tenemos hoy día más sedentarismo, y esos factores ambientales, súmale tabaco, alcohol, esos factores ambientales son caldo perfecto para el cáncer de colon, que, como te digo, lamentablemente hay un aumento. Doctor, muy cortito para terminar, somos o hemos aprendido de la prevención, porque claro, mucho de esto también me imagino con que si yo tengo antecedentes y voy y me hago los exámenes, ayuda, ¿no? O si estoy en cierta edad, porque no sé si hay un rango etario que esté más prominente el cáncer. Sí, mira, en Chile tenemos experiencia con detección precoz, principalmente. La experiencia que tenemos en mamografía. En Chile se hacen alrededor de 700.000 mamografías. Nos están faltando 300.000 mamografías más solamente para cubrir el 80% que necesitamos llegar. En Chile se hace el PAP. Hoy día 65% de la población lo hace, necesitamos llegar sobre el 70%. Tenemos hoy día la detección de VPH que se suma al PAP como herramienta preventiva, y esos son los dos. Pero tenemos todavía un espacio grande, podemos hacer detección de sangre en deposiciones para prevenir el cáncer de colon, podemos hacerle TAC a la gente que fume para prevenir o detectar precozmente el cáncer de pulmón, podemos eliminar el Helicobacter pylori para prevenir el cáncer gástrico, la vacuna VPH, Chile líder mundial en vacunación de VPH, que significa que probablemente de aquí a 15 años, si aumentamos el PAP, vamos a poder eliminar, el primer cáncer que se va a poder eliminar va a ser el cervicuterino. Así que tenemos avances, tenemos todavía espacios de mejora, y esperamos que podamos avanzar sobre lo ya construido. Conversaciones necesarias como esta, además en familia, bienvenidos sean. El doctor José Miguel Bernucci, director de Prevención y Detección Precoz del Cáncer en la Fundación Arturo López Pérez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable.